Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de los países exportadores de petróleo. Este tema es muy importante chicos, porque para la Guerra Fría el combustible esencial fue el petróleo. Nada movía ni las máquinas ni la industria sin este bien tan preciado para ellos. Y Medio Oriente, junto con los países latinoamericanos, van a jugar un papel esencial en el desarrollo de la Guerra Fría. Ahora, tienen que tomar en cuenta que todo proceso histórico y todo acontecimiento histórico siempre tiene una intención. Grábenselo, siempre tiene una intención. Ahora, dentro de las grandes guerras, que son estos procesos y acontecimientos históricos que nosotros vemos de forma usual, siempre el ámbito económico está por encima de la necesidad social o de la intención política o de la ambición cultural. Siempre. Por consiguiente, quiero que lleguen a una conclusión. Todas las guerras tienen una intencionalidad económica, exceptuando ciertos conflictos como el conflicto árabe e israelí que tienen una acentuación religiosa y cultural. Iniciamos. El contexto histórico. Desde principios del siglo XX, el diésel y la gasolina se convirtieron en combustible mundial. ¿Esto que nos da a entender, chaparritos? Que durante el siglo XVII al siglo XIX el combustible fue el carbón, porque las máquinas se movían a través de las emanaciones del carbón o de las emanaciones del agua, porque eran máquinas de vapor. Pero cuando se introduce, escuchen bien, el motor de combustión interna, que es el motor que utilizan sus automóviles, los camiones, las industrias en la actualidad en un 60 o 70%, este empieza a convertirse en una necesidad global. Dentro de esa necesidad global, las potencias súper desarrolladas en ese entonces, los grandes imperios, van a tratar de acaparar esta venta y la extracción de este producto. Desafortunadamente, este producto se va a encontrar en los límites y territorios de las naciones menos favorecidas por el desarrollo económico mundial, es decir, Asia, Medio Oriente, América Latina. Entonces, estas ambiciones de las superpotencias económicas van a jugar en contra de la necesidad de riqueza de las naciones menos favorecidas. Ahora, durante la Guerra Fría, los yacimientos petrolíferos adquirieron una importancia estratégica. Estratégica quiere decir fundamental, esencial, literal, hijos. Quien controlara a las naciones exportadoras de petróleo durante la Guerra Fría se aseguraba de forma radical la victoria sobre la otra hegemonía política. Es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban compitiendo por controlar estos países. ¿Cuál era la manera? A través de tratados de comercio o a través de tratados de ayuda mutua. Es decir, los soviéticos les vendían recursos o bienes que necesitaban estas naciones y en cambio estas naciones les vendían su petróleo con el tratado de exclusividad. Ahora, el precedente de estos tratados nosotros lo podemos encontrar en 1928 con la firma del convenio de Angkar. Este convenio se va a desarrollar entre las principales potencias para ese entonces exportadoras y llegan a la conclusión de delimitar las fronteras que cada empresa o que cada gran imperio va a explotar con respecto a la extracción de petróleo. Entre ellas, las 7 empresas petroleras más importantes del planeta en ese entonces y en la actualidad. Mobil Oil, Exxon, Texaco, British Petroleum y Royal Dutch Shell. Estas van a ser las empresas que se van literal a repartir a las naciones con la finalidad de explotar sus recursos naturales. Y lo hicieron así durante más de 4 décadas. Pero aquí viene la parte importante, la resistencia de estos países. Si bien saben su importancia estratégica, también van a saber defenderla. Aquí nos da mucho orgullo, hijos,
porque México es el primer país que proclama la expropiación de su industria petrolera, en 1938 en la presidencia de don Lázaro Cárdenas del Río. Fuimos los primeros, pero no íbamos a ser los últimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este decreto? Pues que las naciones desarrolladas se dan cuenta de que estas naciones a las que han explotado posiblemente se vuelvan en su contra. De hecho, cuando México culmina la expropiación petrolera, Estados Unidos puso una propuesta de invadirnos para que frenáramos esta medida económica. Ahora, en 1950, Venezuela, Irak, Kuwait y Arabia Saudí o Arabia Saudita se dan cuenta de que los beneficios que se están llevando estas grandes empresas pues se están dejando sin recursos y por lo general se queda muy poca riqueza de la extracción de petróleo en el país donde se extrae. Por consiguiente, deciden fijar impuestos del 50% a la extracción de petróleo. Esto va a desencadenar que las naciones y las potencias europeas y en específico Estados Unidos, que eran los grandes exportadores de petróleo, tengan una respuesta. Pero desafortunadamente para ellos y para bienestar de las naciones de exportación petrolera, en 1960 Venezuela y Arabia Saudí crean la OPEP. ¿Qué significa la OPEP, hijos? Muy sencillo, Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Está México ahí? No, no está. ¿Qué hace la OPEP? Controlar y fijar los precios de la venta y extracción de petróleo. Es decir, ellos a través de acuerdos internos deciden a qué precio van a vender el petróleo. Países como México y Rusia en la actualidad no pertenecen a la OPEP, por consiguiente cada país decide su precio. A la OPEP se le va a unir Irak, Irán, Kuwait, Qatar, Gabón, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Indonesia y Ecuador. Es decir, naciones latinoamericanas, naciones africanas, naciones del Medio Oriente y naciones de Asia. Estaban creando un bloque de protección económica. Desafortunadamente, los beneficios de este conglomerado de países exportadores de petróleo no se van a aprovechar al 100%. La corrupción y el derrochamiento de este dinero obtenido por la exportación del petróleo no van a jugar a favor de los países. Entonces, ¿por qué era importante tocar este tema? Porque el conflicto en Medio Oriente durante la Guerra Fría, que es la guerra de Afganistán y la guerra de los 7 días entre la Liga Árabe y el Estado israelí, van a tomar un papel fundamental. ¿Por qué? Durante la guerra de los 7 días, la OPEP toma la decisión de apoyar a la Liga Árabe. ¿Por qué, hijos? Porque Estados Unidos, como ustedes lo vieron en el video anterior, había apoyado al Estado israelí, es más, le había dado armamento nuclear. La forma de defender a los países de la Liga Árabe, que en su mayoría son países exportadores de petróleo, fue muy sencilla. Decidieron interrumpir los suministros petroleros. Si no hay petróleo, no hay gasolina. Si no hay gasolina, no tienes cómo mover tu maquinaria de guerra. Desde ese momento hasta la actualidad, chaparritos, en pleno 2020, conflictos como Siria, Irak, Afganistán, Libia, son conflictos con repercusiones económicas. En español, chaparritos. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, en general las naciones desarrolladas, buscan y quieren el petróleo. Y no les va a importar hasta dónde llegar, si se llama de Siria, si se llama Irak, si se llama México, si se llama Venezuela. El caso más factible nosotros lo vemos muy cerca, el caso venezolano. Estados Unidos impone un bloqueo comercial. ¿Por qué? Porque Venezuela no quiere vender su petróleo. Porque no quiere que las empresas extranjeras se queden con esa riqueza. ¿Es justo? No, pero pertenece a la realidad económica, chicos. Repito con lo que aperturé. La mayoría de las guerras siempre tiene una intención económica. Bueno, chaparritos, pues van a hacer su dinámica. Recuerden, la realizan en su libreta, le toman una foto y la adjuntan a la plataforma. La actividad es muy sencilla. Quiero que ustedes me investiguen
los 10 países que exportan mayor petróleo en la actualidad. Después me van a responder la pregunta: ¿qué relación tienen con los conflictos actuales? Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho y hasta luego.